Era un día normal como cualquier otro, y mi hermanito menor y yo nos encontrábamos solos en casa, pues papá y mamá habían tenido que salir por un viaje de negocios, por lo que regresarían al día siguiente como les había tocado en varias ocasiones. El visitante inesperado. Tuve un mal presentimiento aquel día, pero omití mis comentarios para no preocupar a mis padres. Yo, por ser la hermana mayor, estaba a cargo de mi hermanito Pedro, de tan solo 10 años de edad. Recuerdo muy bien que Pedrito estaba muy aburrido ese día, pues yo me encontraba ocupada realizando trabajos de la universidad. Por lo tanto, no podía prestarle la suficiente atención a mi hermanito. Así que tuve una idea. Llamé a casa de su mejor amigo Miguel para que pudiese pasar el tiempo con Pedrito, a lo que su mamá muy amablemente respondió que estaría bien cuidar de mi hermanito por un rato, no sin antes aclararle mis motivos, pues siempre he sido una persona muy responsable con mis estudios. De esta manera, fui a casa de la madre de su amigo Miguel. Pórtate bien, Pedrito, le dije, seguido de un cariñoso abrazo. Le dije que vendría a recogerlo en unas cuantas horas. Al regresar a mi casa, nuevamente sentí un mal presentimiento, pero continué con mis labores, ya que no quise prestar atención a ello, pues nunca fui una persona que suele creer en este tipo de cosas. Luego de caer la noche, mis padres se comunicaron conmigo para saber cómo estábamos, pero una respuesta temerosa, quizás impulsada por mi culpa por dejar a Pedrito en casa ajena, me llevó a contestar con una mentira, mencionando estar todo en orden. Mi madre debió presentir que yo estaba mintiendo, por lo cual me indicó que la comunicara con Pedrito. Yo le dije que estaba muy cansado y que se estaba duchando. De nuevo, mentí. No sé por qué actué de esta manera. Yo no suelo ser así, pensé en aquel momento. Pero sabía que mis padres se enojarían conmigo si se enteraban que Pedrito estaba en otra casa. Así que me excusé diciendo a mamá que me encontraba ocupada con mis trabajos de la universidad y colgué el teléfono luego de enviarle un beso a mamá, con el fin de evitar más preguntas. En parte no quería preocuparlos, pero aún así me sentí mal conmigo misma. Mis padres confiaban plenamente en mí y yo les había mentido. Además, que sabía que papá y mamá no tenían el número de la madre de Miguel, por lo que no tendrían cómo comunicarse con ella. En ese momento, tomé mis zapatillas para ir por Pedrito, antes de que mamá llamara de nuevo. Pero en ese momento recibí una llamada de mi novio, por lo que platicamos durante un buen tiempo. Pero el mal presentimiento volvió a mí y corté de inmediato la llamada con mi novio. Lo dejé hablando solo, ya que se me había hecho tarde y debía ir por Pedrito. Así que de inmediato tomé el celular y llamé a la madre de Miguel. Después de llamarla en varias ocasiones y no contestar, le escribí por WhatsApp, pero me dejó en visto. Así que me preocupé. El dolor en mi pecho no se detenía. Rápidamente, bajé por las escaleras de mi casa hacia la puerta, pero un ruido que procedía de la habitación de Pedrito me puso los pelos de punta. Un
Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar que alguien caminaba aceleradamente de un lado a otro dentro de la habitación. Así que me regresé por las escaleras, hacia el pequeño pasillo que dirigía hacia el cuarto de mi hermano. Mi corazón comenzó a latir fuertemente al observar que por debajo de la puerta se asomaba una sombra que se movía al compás de los pasos, acompañado de un perturbador llanto. Quise gritar en ese momento, pues no podría tratarse de Pedrito, ya que se debía encontrar en casa de su amigo. Además, yo había acordado recogerlo, y me contuve por el temor de que quizás se tratara de una persona no grata que ingresó a escondidas a mi casa. No sabía de quién se trataba, y mucho menos cuáles eran sus intenciones. Entonces, me acerqué con precaución, pero justo en el momento en que me disponía a observar por la rendija de la puerta de la habitación, di un exagerado salto, cuando mi celular timbró ruidosamente en medio del tenso momento. Era nuevamente mamá, pero no me atreví a contestarle, ni tampoco de responder sus mensajes. Yo estaba demasiado nerviosa, pues en ese instante, la puerta de la habitación se abrió repentinamente, dejándome sorprendida en medio del miedo que me hizo cerrar mis ojos y arrugar mi cara, pues seguramente aquel visitante inesperado iba a salir directo hacia mí, quizás con la intención de atacarme. Pero, para mi sorpresa, no fue así. De hecho, todo estaba normal allí adentro. Busqué por cada rincón del cuarto, incluyendo el armario y debajo de la cama, pero no había nada ni nadie. Probablemente, el visitante inesperado saltó por la ventana y el viento debió abrir la puerta. Pensé a la vez que sentí una fría brisa. Así que nuevamente le escribí a la madre de Miguel, pues era raro que no contestara las llamadas. Mis emociones y mis sentimientos de culpa por dejar allí a Pedrito estaban al límite, más aún con el miedo de saber que alguien estuvo dentro de mi casa. Pero traté de ignorar por un momento esta situación, y esta vez me concentré en ir por Pedrito, pase lo que pase. Entonces, bajé rápidamente las escaleras y me detuve por unos segundos para leer los mensajes de mamá, que decía estar camino a casa en este momento, seguido de otro mensaje que decía querer hablar con Pedrito. Yo estaba a punto de colapsar. Sentía que mis nervios se apoderaban de mí. No sabía qué le iba a decir a mis padres si llegaban y Pedrito no estaba en casa. Mamá debió sentir que algo no andaba bien. De lo contrario, no se hubiesen regresado el mismo día. Pero lo que realmente me tenía más preocupada era que no sabía nada de mi hermano. Entonces le respondí una vez más con una mentira a mamá, escribiéndole un mensaje que decía que Pedrito ya estaba acostado en su cama, nuevamente con la excusa de no causarles preocupaciones. Cuando por fin estaba a punto de abrir la puerta para salir de casa, algo llamó mi atención, pues noté extrañada que una luz inconsistente iluminaba la sala de la casa, al mismo tiempo que se escuchaban unas voces caricaturescas. Sabía que necesitaba ir de inmediato por Pedrito, pero era imposible hacer como si nada estuviera sucediendo. El dolor en mi pecho se hacía más fuerte, acompañado de una rara zozobra que me invadía.
Fue entonces cuando decidí acercarme cautelosamente hacia la sala de mi casa. En el momento en que me asomé, noté sorprendida que el televisor estaba encendido. Las voces caricaturescas no eran más que los dibujos animados preferidos de Pedrito. El pánico me invadió por completo. Nunca había tenido una sensación tan horrible. Tenía mi cuerpo a flor de piel, perturbadoramente por esa fría brisa que me envolvía nuevamente. Al dar un paso más adelante, observé sorprendida que se trataba de Pedrito, que había llegado a casa. Quedé completamente anonadada al verlo sentado en el mueble frente al televisor. Estaba callado, con una mirada inquietante. No entendía cómo y en qué momento mi hermano había llegado, pero me dio un gran alivio verlo en casa nuevamente. Así que lo abracé, aunque me inquietaba sentirlo tan frío y sin parpadear, pues seguramente estaba molesto conmigo por no haber ido temprano a recogerlo, pensé en aquel momento. Entonces le pregunté si quería comer algo, pero giró lentamente la cabeza, indicando no tener hambre. Supuse que en casa de Miguel había cenado, así que le dije que mamá y papá llegarían en cualquier momento, y que lo mejor es que se cepillara sus dientes y se dirigiera a la cama a dormir. Con un comportamiento inusual, Pedrito apagó el televisor y subió a su habitación. Yo estaba muy preocupada y a la vez perturbada por el comportamiento de mi hermano, y mi dolor en el pecho no cesaba. De nuevo me pregunté, ¿cómo había llegado Pedrito a casa? Entonces subí a su habitación para preguntarle si tal vez tenía algo para contarme, pues Pedrito siempre confiaba en mí. Entonces le pregunté, ¿quién lo había traído a casa? Pues era muy pequeño para andar solo por las calles. Estando Pedrito en su cama, volteó rígidamente su cabeza hacia mí, con sus ojos totalmente abiertos sin parpadear y con una voz lenta y susurrante. Me respondió no recordar nada. Su respuesta me dejó helada. Algo andaba mal, pero decidí dejarlo descansar. Le dije que tratara de dormir. En ese momento, una lágrima rodó hacia su almohada y con voz débil me preguntó por qué no fui a recogerlo. En ese momento me sentí muy culpable. Entonces le pedí arrepentida que me disculpara. Y Pedrito respondió afirmando con su cabeza, está bien. Al fin cerró sus ojos y suspiró. Así que acaricié suavemente su pálida y fría carita. Lo abrigué muy bien, pues no sé por qué, pero continuaba haciendo bastante frío. Luego bajé hasta la sala de mi casa para pensar un poco, pero mi cabeza daba vueltas. Aunque el dolor en mi pecho había desaparecido y extrañamente la fría brisa que penetraba en mis huesos también había desaparecido. Fue entonces cuando encendí la televisión para distraerme un rato, pero en ese preciso momento el noticiero local presentaba una escalofriante noticia que me paralizó al punto de la locura, pues al ver las imágenes quedé totalmente aterrorizada y perpleja. Aquella noticia dejaba ver el accidente de un autobús que había chocado hace algunas horas contra una vivienda al quedarse sin frenos.
En las imágenes mostraban la foto de 3 personas que habían fallecido en el lugar. Se trataba de una mujer y 2 niños. Mi mente no podía creer lo que estaba viendo, pues uno de los niños que se encontraba en el lugar se trataba tristemente de mi hermanito Pedro. En ese momento corrí apresuradamente con mis piernas temblorosas hasta la habitación de Pedrito. Pero mi corazón por poco se detiene al percatar que la cama de Pedrito se encontraba tétricamente vacía, apenas dejando percibir la humedad de una lágrima que había sido derramada sobre la almohada. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte para más videos como este y activar la campanita. Comparte este video para seguir creciendo y déjanos tu comentario acerca de lo que más te gustó. Nos vemos en el próximo relato y prepárate para seguir sumergido en el terror y el suspenso en El Latido.